Damos muchas gracias al Señor por este privilegio que nos da de poder reunirnos hoy en el Día del Señor, ¿verdad? ¿De quién es el día ahora? Bueno, entonces hay que hacer las actividades. ¿De quién? Del Señor. Hay que planear las cosas para el Señor. ¿Ok, hermanos? Así que, no, este es mi día. No, ese es el Día del Señor, ¿verdad, hermanos? ¿Cuándo van a ir algodones? Ese es el Día del Señor. Bueno, los servidores, pues sí van a ir, ¿verdad? Aparte, ¿qué creen? Nos tienen una comida preparada, hermanos. Yo sé que se va a llenar la camioneta, presiento. Muy bien, nada, pero estamos agradecidos, ¿verdad?, con nuestros hermanos. Hermanos, estamos llevando una serie que iniciamos la semana pasada. Quiero aclarar rápidamente, serie, ¿a qué le llamamos serie? A predicar de un tema, de un título, ¿verdad? Diferentes enseñanzas, porque nosotros creemos que por guía de Dios es la manera como aprendemos más. Sin embargo, nosotros respetamos cualquier iglesia que lo maneje diferente, pero nosotros por la guía de Dios pensamos que si hablamos de un tema estamos más relacionados con él, y porque si hoy hablamos del cielo, mañana del infierno, pasado mañana del purgatorio, no existe ese, pero después de acá, de allá nos perdemos. Entonces por eso tratamos de hacerlo así, muy bien, pero una vez más respetamos quien no lo haga de esa manera, ¿ok? Pero la serie que se llama es la obra del Espíritu Santo, ¿ok? El tema número 1 que vamos hoy a tocar, acuérdense que la semana pasada fue introducción, así que no se considera como tema número 1. Hoy sí es el tema número 1, hermanos, y hoy vamos a hablar de que la obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estuvo activo en la creación. Muy bien. Y también quiero anunciarles brevemente, para que crezca su deseo de conocer más al Espíritu Santo, es que ya vamos a terminar la serie de la historia de la iglesia, la clase de los jueves ya la vamos a terminar. ¿Y qué creen que vamos a iniciar? El estudio, ya, o sea, como la materia del Espíritu Santo, o la neumatología, ¿ok? Entonces, hermanos, mi hermano Chuy, que es el maestro de aquí, no sabía que yo iba a empezar esta serie. Entonces quiero que se den cuenta cómo Dios está uniendo esto, para que los jueves usted esté aprendiendo de la materia, o sea, una clase bíblica de lo que es el Espíritu Santo, varias enseñanzas, y nosotros en los domingos de predicación vamos a compartir del Espíritu Santo. Entonces ahí es donde se une la guía de Dios. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no le dan un aplauso al Señor por eso? Así que les animo a estar viniendo los jueves para seguir aprendiendo de el Espíritu Santo. Muy bien. Ok, el Espíritu Santo estuvo activo en la creación. Yo quiero que me acompañe a Génesis capítulo 1, versículo 2. Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Verdad? Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿A cuánto les dio hambre ahorita que hablé del menudo? A ver, levante la mano. Y se me viene a la mente, bueno, ya ahora sí yo termino con eso, nomás que lo voy a decir. Que ahorita vino un hermano que es de Guadalajara, ¿verdad, mi hermano? Es de allá. La vez que fui a Guadalajara, yo la primera vez, al terminar la conferencia de pastores, me dijeron, te vamos a invitar unas tortas. Y pues aquí siempre las del Chavo, ¿no? De jamón. Me invitó unas tortas ahogadas, hermano. En mi vida las había comido. Y era qué buenas están. Pero pues ya saben, con lo del tratar de comer más sano, pues me dieron un tortón grande, ¿no? Un pan bien duro. Aquí conocemos tipo de bolillo diferente, pues y nomás me comí la mitad, pero con las ganas de comerme la otra, ¿verdad? Pero nomás me comí la mitad y ¡ay, qué buenas salsas hacen!, ¿verdad? Allá en lo que bañan el pan ese y la carne de esa de pierna de puerco, bien buena, ¿verdad, hermano? ¿O no? ¿No se trajo unas ahí? ¿No? Entonces, cuando vaya a Guadalajara, pide una torta ahogada, Aquí venden una, pero bueno, no voy a decir nada. Ok, ahora sí, ya después de que le pasé el hambre, Génesis capítulo 1, versículo 2, vamos a leer la palabra, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, venimos ante ti, Señor, con alabanza, con gratitud, Señor. Gracias por este tiempo precioso que nos prestas de convivir como hermanos, Señor, porque es un tiempo tan hermoso donde podemos reírnos de una manera sana, Señor, de una manera honesta, Señor.
porque tú has puesto el gozo de la salvación en nuestros corazones, Señor. Gracias por eso, Padre. Gracias por este tiempo que pasamos adorándote, alabándote, Señor, orando juntos, participando de las ofrendas, de los diezmos, de los anuncios. Pero ahorita, Señor, vamos a participar de tu palabra. Señor, ahorita están los niños también, donde se les va a instruir por medio de tu palabra. Y aquí a nosotros, Señor, oro, Padre, que tu Santo Espíritu del que vamos a hablar pueda abrir nuestro entendimiento y ayudarnos a comprender tu palabra, y que a mí me pueda guiar con el denuedo y el respaldo que solamente tu Santo Espíritu da para seguir edificando la iglesia por la cual tú un día has de venir. Oro por tu gracia, tu favor y tu denuedo, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos amén. Muy bien. A ver, quiero hacerles una pregunta a todos los padres. ¿Cuántos padres entran al cuarto de sus hijos? Levanta la mano. ¿Sí? Ok. ¿Y qué pasa cuando a veces casi no sucede, no? Pero cuando entras al cuarto y como que te andas tropezando porque no puedes pasar por ahí. ¿Qué le dices a tu hijo? A ver, ¿cuántos se acuerdan de esa frase? Este cuarto es un desorden, ¿verdad? Ya le ordenamos al joven, al niño, ¿verdad? Que limpie su cuarto, que acomode para que todo vuelva ¿a qué? Al orden, ¿verdad? Saben, hermanos, en el principio de la creación, la Biblia nos dice que había un desorden, ¿verdad? Y es de ahí donde vamos a ver la intervención del Espíritu Santo creando y trayendo orden para conocer más la obra del Espíritu Santo. ¿Quieres aprender más? Muy bien, ok. Vamos a ver el punto número 1 que vamos a estar tratando, y es la actividad del Espíritu Santo en Génesis 1:1. Ese es el punto número 1, ¿no? Ok, Génesis capítulo 1, versículo 1, ¿verdad? Es el libro de los comienzos, ¿verdad? Y vamos a ver ahí Génesis 1:1, ¿verdad? Casi la mayoría no lo sabemos de memoria, pero en serio, hermanos, todavía no se ha podido encontrar todo el significado que existe en este primer versículo. Y créalo, es uno de los más complicados para darle la interpretación correcta. ¿Ok? Pero ahorita no vamos a centrarnos en eso, más en el tema de la obra del Espíritu Santo. ¿Ok? Dice la palabra del Señor, en el principio, ahí ya nos metimos en problemas, porque ¿cuál principio? ¿Verdad? Pero dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Miren, quiero que me pongan mucha atención. Antes de explicar este versículo, quiero que podamos comprender lo siguiente. Miren, quiero que podamos comprender, ¿verdad? Darle un repaso rápido. ¿Cuál es la función del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo en la creación? Es muy importante entender eso. Los que estamos aquí, nosotros pensamos o creemos que todos conocemos un poquito de la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Entonces, Dios es Espíritu, Dios es un ser que opera bajo Padre, bajo Hijo y bajo el Espíritu Santo, ¿verdad? Esto está revelado en toda la Biblia, hermanos. La semana pasada hablamos acerca de algunas contradicciones que se levantaron desde los inicios, ¿verdad? Entonces, los que más o menos hemos estado aprendiendo, no tenemos problema en creer que Dios opera como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Así Dios le plació hacerlo. Si tú dices, pastor, yo quiero una prueba verídica que me diga, bueno, acuérdese que todo lo que Dios nos enseña es a través de la fe, ¿verdad? Entonces, ese es lo más importante. Ahora, Dios no nos va a engañar, ¿verdad? Dios no nos va a engañar, no va a hablar en toda la palabra de Dios la función de Padre, Hijo y Espíritu Santo para después contrariar a las iglesias y que se dividan como hoy están algunas denominaciones, ¿verdad? Los unitarios, los solo Jesús y tantas cosas, hermano, tantas aberraciones que se han venido gestando por personas que no somos, hablando yo también, no somos humildes al saber hasta dónde llega la Escritura. Hasta ahí
es lo que Dios ha querido revelar. Hay muchas cosas que todavía no se van a revelar. Ahora, inclusive hay cosas que no las vamos a entender jamás. Ahí debemos de ser humildes, no aferrarnos y decir, Señor, yo creo lo que tu palabra me dice. Amén. Ok, entonces, aclarando eso, miren, estas son muy buenas preguntas, hermano, porque en serio, cuando decimos, pues sí, sabemos que es Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero ¿cuál es su función? Y eso es muy importante entender esto, ¿ok? Entonces, miren, aunque usted no lo crea, muchos sabemos bíblicamente esto, sí, Dios Padre, pero no lo entendemos. Y es por eso que ahorita quiero empezar rápido esto, hermano. Miren, una vez más, entienda esto. Dios es espíritu, Dios es un ser incorpóreo, ¿ok? Eso es espíritu. Por eso a Dios nadie lo puede, ¿qué? Por eso Jesús es la imagen de ¿quién? Del Dios invisible, ¿ok? Es la imagen del Dios invisible, pero a Dios nadie lo puede ver, ¿ok? Bueno, entonces miren, Dios es un ser que se manifiesta en tres personas. ¿Va? Una vez más, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, hermano. No somos politeístas. Es un solo Dios, ¿ok? Pero escuchen esto, hermanos. Es para entenderlo de una manera muy sencilla. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? A ver, dígame usted. El Padre no murió en la cruz, ¿verdad que no? El Espíritu Santo no murió en la cruz. Entonces, esa es la contrariedad que a veces los unitarios o los solo Jesús tienen. Porque si no, Jesús es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo. Entonces Jesús murió en la cruz. ¿Y dónde estaba el Padre? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Te das cuenta? Que es una aberración creer eso. Ahora, hay que orar para que Dios traiga entendimiento y nosotros no nos creemos que poseemos toda la verdad. No, estamos siguiendo aprendiendo, pero quiero que entienda esto. El Padre no murió en la cruz, el que murió fue el Hijo. ¿Ok? ¿Quién habló desde el cielo cuando fue bautizado Jesús? ¿Quién habló? ¿Se da cuenta? El Padre. ¿Quién descendió en forma de o como paloma? ¿El Padre? ¿Quién descendió? El Espíritu Santo, porque era una promesa que se tenía que cumplir. ¿Se da cuenta? Tampoco el Espíritu Santo es el Padre, ni el Padre es el Espíritu Santo. A lo mejor esto es complicado, hermano, en entender, pero si nos damos a la tarea de ver cómo estas tres personas cumplen con un papel especial, nos iremos dando cuenta que no es tan complicado. Pero lo que sí quiero recalcar, que el Espíritu Santo no es una fuerza. No, el Espíritu Santo es Dios. ¿Ok? Ok, y sobre todo una vez más por la fe podemos entender, hermano, que Dios así quiso que fuera. Muy bien. Entonces, en Génesis 1:1, hermano, fíjense, aquí viene la clave. La palabra Dios viene del hebreo Elohim, pero escúcheme, su significado es plural. El original dice, en el principio creó dioses. ¿Ok? Así habla, hermanos, en plural. Ahora, esto no es politeísmo, no, sino que ahí dejó implícita que estaba la obra del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres operando para la creación. Desde el principio, hermanos, se estableció eso. Y usted puede ir a cualquier biblioteca, a cualquier Biblia que no sea solamente cristiana. Hay Biblias interdenominacionales, y si usted se va al original, así dice: en el principio creó dioses, los cielos y la tierra, hablando de Dios en más de una persona, ¿ok? Para que entienda eso, ahí lo deja claro. Entonces, en el comienzo Dios, parafraseando eso, dice, en tres personas crearon los cielos primero, segundo, los cielos, el primero, el segundo y el tercer cielo, y después la tierra. Aquí, hermanos, en este primer versículo se supone que el agua ya había sido creada, ¿ok? Porque en el versículo 2, que más adelante vamos a estudiar, dice, el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Entonces toda la vida, hermanos, inició en el agua. ¿Ok?
¿Ok? Por eso tiene usted la piel así toda escamosa, ¿verdad? No, no se cree. Entonces, todo inició en el agua, hermanos. Todo inició en el agua. Primero fue la primera creación. Muy bien. Entonces, miren. El agua, hermanos, es un simbolismo hermoso. ¿Sabía usted eso? ¿A cuántos les gusta el agua? A ver, hazle a tu hermano. A ver si no es cierto, no le hagas así. Pero tiene un simbolismo muy hermoso el agua. Miren, el agua, hermanos, representa el comienzo de muchas cosas. Para empezar, ¿el comienzo de qué? De la creación. ¿Verdad? Ahora, ¿se acuerdan que Jesús dijo que si no, le dijo a Nicodemo, que si no, ¿qué? Nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. También Jesús, antes de comenzar su ministerio, ¿fue qué? ¿Sumergido en qué? Un nuevo comienzo. Jesús se bautizó no como nosotros lo hacemos por dejar atrás el viejo hombre, no, Él lo hizo para cumplir una profecía, pero también lo hizo identificando eso, que iba a iniciar una nueva creación, así como en el principio. Por eso Juan capítulo 1 versículo 1, Génesis capítulo 1 versículo 1, hablan de lo mismo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y en Génesis 1:1, en el principio. Entonces es Jesús el comienzo de una nueva creación espiritual, y en Génesis la creación de la humanidad. ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, en el bautismo, el simbolismo del bautizo, el bautismo cristiano es morir al viejo hombre. Se supone que al bajar a las aguas, el hombre se queda enterrado. Pero cuando salimos de las aguas, se supone que sale ¿qué? Un hombre nuevo, un nuevo comienzo. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, siempre, hermanos, lo que es el agua es un nuevo comienzo, una creación diferente. El agua también se asemeja con la limpieza, ¿verdad? Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Y la palabra de Dios es la que nos limpia, ¿verdad? Entonces, es muy importante, hermano. Luego, como les dije el día de ayer, quizás de alguna enseñanza o alguna clase, no lo sé, dependiendo de qué significó la creación del agua, cómo es todo esto, ¿verdad? Pero ahorita no es mi tema, nomás quise dar eso para que usted te entienda, ¿verdad? Por si le surge la duda, como a mí, oye, pues en el versículo 2, ¿dónde viene que el agua fue creada, verdad? Pero sí quise explicar el simbolismo de. Muy bien, hermanos. Ok. Entonces, miren. Entonces, el agua es un simbolismo de un comienzo, hermano. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo siguiente. Miren, Juan capítulo 4, versículo 24, Jesús hablando con la samaritana. Vamos a ver eso. Dice, Dios es, ¿qué? Espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario, ¿qué? Que le adoren. Miren, hermanos, el ser Dios, para que usted me entienda así, no usar tanto tecnicismo que a lo mejor no me va a entender, pero el ser Dios le dice al Hijo, lo que se hará, hablando de la creación, lo que se hará. El Hijo, que es el verbo, es decir, la palabra. Acompáñeme en Juan capítulo 1, versículo 1. Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1 dice, en el principio era el Logos, el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Algunos 13 versículos más adelante, Juan 1:14, dice lo siguiente, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿A quién se refiere ahí? ¿Quién es el Logos? ¿Quién es el verbo? Jesús es la palabra. ¿Muy bien? Ok. Muy bien, entonces el Padre le dice al Hijo y el Hijo habla.
Ahora acompáñeme a Hebreos capítulo 11, versículo 3. El Hijo habla. Quiero que podamos ver lo que es la Trinidad en la creación y vamos a ver la actividad del Espíritu. Hebreos 11:3 dice entonces, esto hermanos es lo más importante y por eso nos los dice al principio. ¿Qué dice? ¿Por qué vamos a entender, hermanos? ¿Por qué? Ahí está. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué, hermanos? Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Muy bien. Entonces, porque es el logos, hermanos, el verbo, la voz, ¿verdad?, de Dios, y después entra aquí la actividad del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo que escucha, acompáñeme Juan capítulo 16, versículo 13. Juan capítulo 16, versículo 13. Fíjense la obra del Espíritu Santo. Dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que ¿qué? Oyere, y hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, hermanos, el Padre da la orden, el Verbo, Jesús, habla, y el Espíritu Santo es el que ejecuta la orden del Padre y del Hijo. Esto, queridos hermanos, es esencial que lo podamos entender. Dios Padre eternamente con el Hijo y con el Espíritu Santo tenían este plan que se cumplió cuando el tiempo de Dios así lo decidió. No nos vamos a meter aquí en el Cronos, en el Kairos, no nos vamos a meter en eso, hermano, porque ese no es lo importante aquí. ¿Ok? Se cumplió y se llevó a cabo cuando sí era el tiempo preciso decidido por Dios. Por eso en Génesis 1:1 dice, en el principio creó dioses, en plural, hablando de la intervención ¿de quién? Del Padre, ¿de quién? Del Hijo y luego del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la actividad del Espíritu Santo en la creación fue ejecutar, y aquí póngame mucha atención, no como una fuerza, no, sino como Dios Espíritu Santo que asume la acción creadora en su papel como Dios Espíritu Santo. Esta es la acción, hermano, de la obra del Espíritu Santo en Génesis 1:1. Aprendimos entonces aquí que fueron creados los cielos y la tierra por la acción, hermanos, del Espíritu Santo, Dios Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Bueno, por esta acción nosotros debemos de alabar a Dios, hermano. Como bien dice la Biblia, mire lo que dice Salmo 148:4. Y luego el versículo 5. Salmo 148:4. Dice, Salmo 148:4. Dice, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Hermanos, diariamente tenemos que tomar un tiempo para alabar al Señor. Y Señor, gracias por esta creación hermosa. ¿Sabe usted que es una creación hermosa la que Dios ha hecho o no? ¿Sí sabe o no? Bueno, esa es la obra, la acción, la actividad del Espíritu Santo ahí. Vamos a pasar al punto número 2. La actividad del Espíritu Santo en Génesis capítulo 1, versículo 2. Yo sé que batallé mucho para escoger los puntos, ¿verdad? Pero no había nada más preciso para poder ponerlo. Génesis capítulo 1, versículo 2. Lo vamos a leer en hebreo, hermanos de izquierda, no se cree. Génesis 1:2 dice, después de, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es la creación, ya del agua desciende todo. Él lo dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
Muy bien, hermanos, veamos cuál es la actividad del Espíritu Santo en este versículo. Aquí, bueno, una vez más ya estaba el agua, los cielos y la tierra. Sin embargo, hermanos, no había nada más creado, ¿ok? Entonces nos da una idea, hermanos, que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. La tierra, no el cielo, ¿ok? La tierra. Y las tinieblas o oscuridad o el desorden estaban sobre la faz de las aguas. Hermano, aquí todavía no existía ningún planeta, ninguna galaxia, no estaba el astro mayor, no estaba el astro menor, no existía el sol, no había nada, hermanos. ¿Okay? No había luz, que es, todavía no se ha creado el sol, porque hablando de los planetas, el sol, ¿verdad? Es donde nosotros adquirimos lo que es la luz, el universo, el mundo obtiene la luz del sol. Entonces, el Espíritu Santo ya había creado, hermanos, el agua, los cielos y la tierra, pero había un caos, un desorden. Y aquí es donde entra de nuevo algo que aprenderemos de la actividad del Espíritu Santo. ¿Ok? Se movía, miren, ¿verdad que el versículo dice se movía? Y aquí, hermanos, en el original, ahorita vamos a ver la palabra, pero nada más quiero dar una idea. Habla de una acción continua. Cuando tú te mueves, ¿qué haces? ¿Estás qué? ¿En continuo qué? Movimiento, ¿verdad? Cuando tú te mueves, estás moviendo, no estás así, ¿verdad? Como si no estás así como unos jóvenes que están, ¿verdad? Y no alaban al Señor, ¿verdad? Como la Yadid, para que todos volteen, no sé qué. No, o sea, estás así, ¿verdad? Pero aquí habla de una acción continua. Ahora miren, hermanos, la palabra original, donde dice la palabra movía, es una palabra del hebreo que es rakhav. Y fíjense, esta palabra, su significado original es empollar, revolotear, aletear. Ese es el significado, hermanos. Ahora miren, vamos a Deuteronomio capítulo 32, versículo 11, para que veamos, captemos un poquito más la idea de la palabra movía, ¿verdad? Porque aquí es la misma palabra. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 11. Deuteronomio capítulo 32, versículo 11 dice: como el águila que excita su nidada, revolotea. Esta palabra es la misma en el original, Rakhab. Revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Entonces aquí, hermanos, nosotros ya podemos entender un poquito más a lo que se refería. Bueno, aquí la labor entonces del Espíritu Santo es el de ejecutar los planes eternos de Dios. Sin embargo, había un desorden y se necesitaba primero ordenar las cosas. El Espíritu de Dios se movía en una acción continua que, según su significado, es traer orden y empollar. Es decir, el proceso que hace una gallina para proteger, para que el huevo nazca como un polluelo. Es decir, que la vida se dé. Fíjense el significado que nos lleva esta palabra. Esta es la acción, hermanos, que el Espíritu Santo estaba cumpliendo en Génesis capítulo 1, versículo 2. No solamente estaba aleteando por aletear, para que usted entienda esta figura, sino que estaba trayendo vida. Se estaba moviendo, quitando el desorden, pero también empollando para que hubiera vida. ¿Ok? Es la acción del Espíritu Santo que estaba cumpliendo en Génesis 1:2. Se movía quitando el desorden y también dando vida con cada movimiento de ese viento que produce vida. Esta es la actividad del Espíritu Santo en la creación, trayendo orden. Y miren este texto, hermanos, Job capítulo 26, versículo 13. Acuérdense que el versículo 1-2 dice que la tierra estaba desordenada, ¿verdad? Entonces miren lo que dice Job capítulo 26, versículo 13, que es considerado Job un libro muy antiguo, inclusive más antiguo que el libro de Génesis. Miren, Job 26:13 dice: su espíritu
espíritu, ¿qué dice? Cosmos, adornó, trajo orden, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. También para comprender un poquito más la idea de cubrir, en el significado original de la palabra movía, rakhav, vamos a ver otra palabra, hermanos, para que entienda el proceso, la actividad del Espíritu Santo en la creación. Y cubrir, hermano, o proteger, no es otra cosa que creando vida. Miren cómo lo dice en el milagro de la concepción de Jesús. Lucas capítulo 1, versículo 35. Lucas capítulo 1, versículo 35. Muy bien, Lucas 1:35. Respondiendo el ángel le dijo, fíjense, y aquí es donde cobra sentido, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo, ¿qué dice? ¿Te qué? Te cubrirá, creará vida con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La actividad del Espíritu Santo es crear vida. Antes se movía sobre la faz de las aguas, creando vida, y aquí con María, haciendo un milagro, que un bebé naciera. ¿Por qué un milagro? Porque ese bebé nació sin la intervención de un espermatozoide humano. ¿Sí sabía usted que no puede nacer una persona sin espermatozoide? No importa que sea in vitro, como sea. Tiene que haber un espermatozoide de por medio para que un óvulo pueda ser fecundado. ¿Sí? O sea, para que puedan crear vida, para que una mujer pueda gestar. Entonces, ese fue el milagro del Espíritu Santo. La cubrió, la empolló, creó vida para que hubiera en el vientre de María al Hijo de Dios. ¿Está entendiendo eso, hermano? Esa es la actividad creadora y la intervención del Espíritu Santo en la creación. Y aquí explicando un poquito más para que entienda cuál es su función. Muy bien. Entonces vamos a ver otro versículo, hermanos. Salmo 104, versículo 30, por favor. Entonces el Espíritu Santo creó la vida de Jesús en el vientre de María. Vamos a ver otros versículos. Salmo 104, versículo 30. Dice la palabra del Señor. Dice, envías tu espíritu, son creados. ¿Y qué dice? Renuevas la faz de la tierra. ¿Nos damos cuenta? Antes de la actividad del Espíritu Santo en la creación había ¿qué? Un caos. ¿Un qué? Un desorden. Después de la actividad del Espíritu Santo, la faz de la tierra fue renovada, ordenada. Salmos 33, 6, por favor. Salmos 33, 6. Muy bien. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el Espíritu, por el aliento de su boca. Una vez más comprobamos la actividad del Espíritu Santo como creador. Ahora, acuérdense, hermano, que la palabra de Dios tiene figuras para que nosotros podamos entender. Habla en un lenguaje comprensivo para la humanidad. El significado de Espíritu Santo o Espíritu en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es neuma, ¿verdad? Y su significado es soplo, aliento. ¿Ok? Entonces por eso dice aquí, por la palabra de Jehová fueron creados los cielos y todo el ejército por el aliento de su boca. No quiere decir que Dios sopló, no, sino que el Espíritu Santo obró y hizo eso, es lo que significa. Muy bien, entonces comprobamos una vez más la actividad del Espíritu Santo como creador. Ahora miren, acompáñenme a Isaías capítulo 40, versículo 12 y versículo 13. Isaías capítulo 40, versículo 12 y versículo 13, por favor.
Isaías 40, 12 y 13. Muy bien, dice: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con una balanza y con pesas los collados. Fíjense aquí lo que dice: ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Nos damos cuenta, querida iglesia, de la importancia de conocer la actividad del Espíritu Santo. En este caso, en la creación. Él ejecutó como Dios toda orden, una vez más, no como una fuerza, sino como Dios mismo, tomando el papel de ejecutor de los designios de Dios. Aquí podemos comprobar que el Espíritu Santo es Dios, porque solo Dios puede crear. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos. Esa palabra de creó en el original es barak, y esa palabra significa crear de la nada. Miren, hay científicos y hay personas que pueden hacer algún invento, pero todas esas personas agarran cosas, las mezclan y pueden salir algo, pero ellos no pueden crear nada. Ellos solamente agarran de lo que ya está creado y sale algo. ¿Sí entiende usted eso? El único que puede crear de la nada es Dios. ¿Okay? Es Dios. Entonces, si aquí la palabra nos habla que fue el Espíritu, ¿verdad?, que crea las cosas, ¿es por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Acuérdense la labor: el Padre, dice la orden, el Hijo, en Él fueron creadas, dice Colosenses, ¿por qué? Porque el Hijo habla y el Espíritu Santo opera, obra, para llevar a cabo los planes eternos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ok, hermano? Muy bien. Miren, solo el Espíritu Santo, hermanos. ¿Y por qué Él hace las cosas como Dios? Pero solamente el Espíritu Santo conoce aún lo más profundo de Dios. ¿Sabe usted eso? Fíjense lo que dice 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10. Por eso, hermanos, es tan importante conocer al Espíritu Santo, porque solamente Él es el que guía a la iglesia. Solamente Él es el que nos ayuda a orar. Solamente Él es el que nos puede mostrar, revelar la palabra de Dios, enseñar. Pero debemos de conocer al Espíritu Santo como la Biblia lo dice. En muchas denominaciones, iglesia, tienen al Espíritu Santo y lo adoran. Escúcheme, el Espíritu Santo no lo debes de adorar, porque esa no es su función. Si tú te vas a Juan, el Espíritu Santo nos lleva a adorar a Jesús. Entonces, no es como una blasfemia, pero no es correcto decir: yo te adoro, Espíritu Santo. No es correcto, porque esa no es la función del Espíritu Santo. En muchas iglesias ponen al Espíritu Santo como el más importante, y no es así, hermanos. El Espíritu Santo está para llevarnos a glorificar al Padre, a glorificar al Hijo, y glorificamos al Padre. Entonces todo eso, hermanos, se desvirtuó por allá del año 1900 y algo, no recuerdo exactamente la fecha. En una renovación carismática se hizo que en Estados Unidos, por la calle Azusa, de donde se desprendió mucho, ¿verdad? Hubo muchas cosas muy bonitas, hermano, que pasaron. Hubo una expansión del mover del Espíritu Santo, hubo milagros, eso no se puede negar. De ahí surgieron muchas iglesias, se vinieron a Guadalajara, México, las iglesias apostólicas, se hizo muchas cosas, hermano. Pero escuchen, como toda cosa buena no gobernada por Dios, hay consecuencias. ¿Sabía usted, hermano, que la defensa, escúcheme, ahorita terminamos con eso, nomás quiero aclarar para que vea usted. ¿Sabía usted que el hablar o la defensa de la mamá terrenal de Jesús, en primera instancia, no era minimizar la deidad de Cristo? Al contrario, era establecer que Miriam, en el original, o María, pues fue la mamá de Jesús. Fue una buena intención al inicio, pero ¿sabe qué pasó? El no llevar a cabo eso se desvirtuó para poder poner a María
en un lugar donde no debe de estar. Hermanos, esto es lo mismo. El Espíritu Santo, hermano, cumple su papel. Él es el que está con nosotros, dentro de nosotros, nos guía. Eso es. Por eso tenemos que aprender a conocerlo en la Escritura. La desvirtualización del Espíritu Santo, hermanos, en muchos sectores del cristianismo es que podemos ver, hermanos, y yo no lo digo con burla, y les pido por favor que no se rían porque esa no es mi intención, remolineándose, hermanos, temblando, haciendo raras expresiones, cayéndose. Y dicen que eso es porque el Espíritu Santo los tumba. Escúchame, hermano, en ninguna parte de la Escritura respalda eso. ¿Sabes cuándo se caían las personas? Cuando Jesús oraba y estaban endemoniados. Y Jesús ponía sus manos y o a veces no ponía sus manos, nomás así. Entonces, hermano, todo eso, hermano, se empezó a mezclar. Y ahorita el cristianismo en muchos lugares, hermano, avergüenza a Cristo. ¿Todo por qué? Por no ponerle la atención a lo que es el Espíritu Santo, hermano. Ese es el Espíritu Santo. Y vamos en toda la serie vamos a aprender muchas cosas más, pero quiero que entienda aquí el de dónde surgen las cosas. A veces las buenas intenciones, hermano, no gobernadas por el Espíritu Santo, después se hace un alboroto que no debe de ser. Por eso es ahorita entender cuál es la función del Espíritu Santo. No es exaltarlo, no, Él solamente ejecutó la orden como Dios, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí entiende eso? No es, Él es el Creador, no, porque Jesús lo es, porque por eso dice Colosenses. Solamente en la función del Espíritu Santo ejecutó como Dios la orden. Eso es, hermano, lo que tenemos que entender. Ahora, fíjense lo que el Espíritu Santo, 1 Corintios 2:10, por eso tenemos que conocer, dice, pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo examina, aún lo profundo de Dios. En el versículo que leímos, hermano, en Isaías 40:13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O quién le aconsejó enseñándole? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién aconsejó? Pues nadie. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el consejero. ¿Sí o no? Querida iglesia, qué sorprendente es el papel del Espíritu Santo en esta parte de la creación, de las primeras cosas. Y es necesario conocer, hermanos, todo esto para poder ir hilando poco a poco toda esta serie. Amén, hermanos. ¿Aprendimos? Muy bien. Conclusión y aplicación. Y les pido que pongan mucha atención, hermano, porque aquí vamos a aterrizar todo lo que yo ahorita he dicho, aplicándolo a nuestras vidas, ¿ok? Pónganme atención, por favor. Miren, hermanos, conocer la actividad del Espíritu Santo en la primer parte, porque acuérdense que esta es una primer parte de la creación, porque después fue la creación de los planetas, la creación de las plantas, de los animales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, aquí nada más es la primera creación. Es muy importante conocer la actividad del Espíritu Santo en la primera parte de la creación. No debemos de tomar, hermanos, solo esto como un conocimiento, que es bueno. Sino, hermano, lo más importante, nos debe de ayudar a reflexionar todo lo que hace el Espíritu Santo, hermanos. Y nosotros, hermanos, sinceramente ni siquiera nos tomamos el tiempo de aprender. No le damos gracias a Dios, hermano, por la obra del Espíritu Santo, que creó las cosas en primera instancia para gloria de Dios, pero también para que nosotros pudiéramos estar en un lugar cómodo y con las condiciones adecuadas. ¿Sabía usted, hermano, que nosotros no podemos respirar en la luna? ¿Sí sabía usted de eso? No podemos respirar en la luna, hermanos, naturalmente. Necesitamos un aditamento especial. ¿Sabía usted que nosotros no podemos respirar normalmente bajo el agua? Notemos, hermanos, cómo Dios por su Espíritu Santo acomodó todo para que sus hijos pudieran vivir y pudieran sobrevivir, reproducirse y todo lo demás.
No nos puso cuando todo estaba desordenado. No, no, no. Todo lo hizo con un plan perfecto. Todas las cosas las hizo, hermano, en un día, en otro día, y cada día, hermano, cada día que hizo las cosas es de una manera sorprendente, para que el último día que fuera creado el hombre, ya todo estuviera habitable para él. Eso es algo maravilloso que debemos de agradecer a Dios, hermano. Él acomodó todo para que sus hijos pudieran vivir bien. Hermano, la acción del Espíritu Santo es sorprendente. Ahora, imaginen, hermano, todo lo que el Espíritu Santo quiere. Póngame atención, aquí viene la aplicación, todo esto. Todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere crear nuevos deseos para amar a Dios, para orar, para estudiar la palabra de Dios, para obedecerle. Miren, sin embargo, las cosas que el Espíritu Santo creó no podían negarse. Es decir, la tierra decía, no, yo me quedo aquí, no me separo de las aguas. La tierra no tiene voluntad para hacer eso. Pero nosotros sí. Por eso, querida iglesia, necesitamos conocer aún más la obra del Espíritu Santo a lo largo de la Biblia y aplicarla a nuestra vida. En nuestra vida antigua, hermanos, escuchen, aplicando esto, había un caos, un desorden, y el Espíritu Santo quiere ordenarnos. Por eso, primeramente, el Espíritu Santo nos, ¿qué? ¿Convence de qué? Pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo primero empolla, empieza a limpiar el desorden. Tú te creías muy bueno y de repente el Espíritu Santo convicta tu corazón de que eres un pecador. La misma acción que hizo en el principio. Empieza a limpiar tus pensamientos. Y luego la palabra llega y te penetra. Y luego viene la nueva creación. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo quiere ordenarnos. Quiere limpiarnos por medio de la palabra. Quiere que obedezcamos a sus impulsos. Esos impulsos que el Espíritu Santo nos da de ora, estudia la palabra, obedece. Esos son los impulsos que el Espíritu Santo da sí o sí en el creyente, para que nosotros como hijos de Dios podamos cumplir los designios de Dios aquí en la tierra. Iglesia, dejemos que la obra creadora del Espíritu de Dios siga haciendo nuevas cosas hoy. Hoy es un buen día, hermanos, para orar y decirle al Padre, por ejemplo, Padre, en el nombre del Hijo, Padre, te pido que me perdones por no valorar toda la obra que hiciste en la creación, para tu gloria, pero pensando en toda la humanidad, y ahí entro yo. Perdóname por no agradecer la obra de tu Santo Espíritu en la creación para que existiera vida. Y hoy que soy tu hijo por medio de tu Espíritu Santo, que me hizo nacer de nuevo por la palabra de verdad, también te pido perdón porque en muchas cosas que el Espíritu Santo quiere hacer, cosas nuevas, yo me opongo. Perdóname y crea en mí, por medio de tu Espíritu Santo, una nueva pasión por ti, por conocerte más, por buscarte más en oración, por estudiar más tu palabra, por obedecerte más. Crea en mí esto, Padre, por medio de tu Espíritu Santo. Porque ¿saben que es Él, el Espíritu Santo, el encargado de hacer eso, esa obra en nosotros? Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, si tienes el poder de crear de la nada todo lo que hoy existe, crea en mí, oh Dios Padre, un deseo ferviente por ti y tus caminos por medio de tu Espíritu Santo. Una vez más, te lo pido en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, porque sé que conforme sea tu voluntad me ayudarás. Y como esta petición está conforme a tu voluntad, sé que me ayudarás. Ahora, ayúdame a doblegar mi voluntad hacia ti, que pueda seguir y obedecer la guía de tu Santo Espíritu. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por lo nuevo que vas a crear en mí. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén.